Estos son los trabajos que jamás deberías hacer en Australia y los que sí. El peor trabajo que tuve fue uno de los que más dinero me permitió ahorrar, pero lo sufría tanto que hasta me escondía para no trabajar. ¿Cómo están? Mi nombre es Tomás. Hace más de 7 años que estoy viviendo y trabajando acá en Australia y hoy voy a hacer un ranking de mis trabajos del peor al mejor pago. Número 1, temporada de invierno. Trabajé haciendo housekeeping en Thredbo, que es un centro de esquí que está acá en New South Wales, a más o menos unas 4 o 5 horas de Sydney. A este trabajo le voy a poner 8 puntos de 10. Le pongo este puntaje porque housekeeping no es de mis actividades favoritas, incluso es una de las últimas que elegiría en el caso de tener que hacerlo. Aparte sabíamos que todos los días de... Estoy grabando un video, loco, déjame de cantar acá al lado. ¿Hasta cuándo vas a cantar? Pero lo que estaba muy bueno de ese trabajo es que todos los días después de trabajar o incluso algunos días antes podíamos ir a la montaña y hacer esquí o snowboard con mis amigos. Y eso para mí no tenía precio. Era en época de pandemia, así que tampoco trabajamos tantas horas, como mucho hacíamos 30, pero la verdad es que hacemos bastante menos. Cuando hay mucho turismo se trabaja muchísimo y de la montaña no puedes disfrutar tanto, pero ese la verdad que no fue mi caso, nosotros la pasamos genial. El trabajo era bastante liviano, se podría decir, si lo comparo con otras cosas que hice como la construcción, y no nos apuraban para nada con los tiempos y los jefes la verdad que eran súper agradables. Yo no tenía nada de experiencia previa en housekeeping antes de entrar a este trabajo, así que mentí en todo en el currículum, les aviso por si quieren hacer lo mismo ustedes. Todo lo que terminé haciendo en ese lugar lo aprendí ahí en 1 o 2 días con otros chicos latinos también que estaban trabajando y me enseñaron cómo hacer todo. Las actividades eran súper fáciles, teníamos nuestro carrito con el cual íbamos por todas las habitaciones, limpiando, reponiendo, acomodando, cambiando las sábanas y con unas vistas que son increíbles. Por eso mismo a este trabajo le pongo ese puntaje. Siento que si hay que trabajar muchas horas, quizás no puedes disfrutar tanto de la montaña, pero en mi caso lo pasé genial. Conocí chicos que estaban en otras posiciones de trabajo que laburaban en el medio de la montaña, así que muchos días tenían que llegar hasta ahí haciendo esquí o snowboard y en sus tiempos libres, no sé, en media hora o 1 hora que les daban de almuerzo, podían ir a hacer algunas pistas y después volver y seguir trabajando. Pero no es un lugar para ahorrar, es un lugar para encontrar un equilibrio entre trabajo y bienestar o disfrute, como lo quieran llamar. Con ese salario, que creo que eran más o menos $700 o un poquito menos, podíamos cubrir todos los gastos. En el caso de que hagan más horas, seguramente van a poder ahorrar, pero no van a poder disfrutar tanto de la montaña, así que ustedes pueden ir hablando eso con sus jefes seguramente, en el caso de que quieran trabajar mucho o que quieran tener un poco de tiempo libre para disfrutar y hacer actividades de nieve. Número 2, mantenimiento de invernaderos. Este es el trabajo que hice para extender durante mi primer año y como puntaje le voy a poner un 6. Lo malo es que trabajábamos al aire libre, por ahí algunos días hacía mucho calor, cuando llovía no trabajábamos, o sea teníamos que hacer más días para poder extender la visa. Algunos trabajos que hicimos fueron un poco pesados, otros trabajos fueron repetitivos y teníamos un par de jefes que la verdad que eran bastante hinchados. Lo mejor de este trabajo es que me permitió hacer la extensión de corrido. Tuvieron trabajo durante los 3 meses y medio que estuve ahí. Conocí escoceses, ingleses, franceses, holandeses. Había gente de todas partes del mundo. También compartíamos tiempo los fines de semana, porque nos íbamos al lago, nos íbamos a pasar un fin de a la playa, nos íbamos junto a Cairns a salir de fiesta. Siempre hacíamos algo con ese grupo de amigos. El grupo de amigos fue clave para aguantar esos días que el trabajo se ponía un poco pesado. Por ejemplo, para que se den una idea, algunos días teníamos que descargar macetas de un carrito que venía con el tractor y esas macetas eran bastante pesadas. Algunos días nos tocaron 8 horas de hacer solamente eso, pero después, por ejemplo, otros días nos tocaba arreglar invernaderos, poner precintos, cambiar el sistema de agua y esos trabajos la verdad que eran bastante llevaderos y eran muy livianos. En ese trabajo ganábamos $825 por semana, me acuerdo el número exacto. Hacíamos todas las semanas 38 horas y muy pocas veces nos permitieron hacer horas extras para ganar más. Con ese salario y con el costo de vida súper bajo que teníamos en la farm, la verdad que podíamos ahorrar algo de dinero. Voy a decir más o menos $300 por semana. En general podemos decir que el trabajo estuvo muy bien. El grupo de amigos y la gente con la que trabajé fue clave para aguantar esos días pesados o esos días en donde hacía muchísimo calor. Y la experiencia fue muy linda porque fue uno de los primeros contactos que tuve con gente de otras culturas y aprendí y conocí gente de todas partes del mundo.
Número 3, Hospitality, donde estuve trabajando como barback, como store person y como runner. Le voy a poner 8 puntos de 10. La verdad que antes de entrar a trabajar a este lugar no le tenía mucha fe al rubro hospitality, sentía que no era lo mío. Fueron 5 meses en donde trabajé acá en Sydney en un fine dining, en un restaurante de alta comida, se podría decir algo que es muy cheto. Era una industria en la cual yo no me quería meter porque el trato con el cliente y hablar inglés todo el día no es lo mío, pero ese lugar me demostró que incluso esos trabajos que por ahí sentís que no te van a gustar para nada, te pueden sorprender. Compartíamos tiempo afuera del trabajo, lo cual está bueno, siempre terminábamos de trabajar y nos veníamos a la playa. El salario era bastante interesante, ganábamos más o menos 950 o $1000 semanales, sin contar los tips, que algunas semanas llegaron a ser hasta cerca de 200, 250 dólares, lo cual era prácticamente mi renta. Una de las cosas malas de este trabajo es que muchas veces te pedían trabajar los fines de semana. Yo logré negociar y pedir no trabajar los domingos, a pesar que mi jefe me insistía muchísimo. Esta es una de las cosas negativas de hospitality. Lamentablemente es un rubro en donde trabajás la mayoría de las veces los fines de semana o a la noche. Esta es otra industria más en donde no tenía nada de experiencia y donde aprendí a hacer todo ahí. La verdad que mi jefe siempre me decía que yo tenía muchísima actitud y que siempre estaba dispuesto para aprender, y eso era lo que más valoraba. Lo que más me gustaba de esta industria era trabajar como store person, que es la persona que recibe todos los pedidos a la mañana temprano. Piensen que un restaurante en donde va mucha gente a comer todos los días necesita siempre que llegue carne, que llegue hielo, que llegue verdura, que lleguen bebidas. Un trabajo bastante solitario en donde me la pasaba acomodando cosas y llevándole todo lo que necesitaban a los cocineros. Otra cosa buena de store person es que podía estar vestido como quería. Podía ir con zapatillas de correr, con pantalón deportivo, y en eso no me prestaban nada de atención. Un trabajo que estuvo muy bueno y que lo disfruté muchísimo, pero que en un principio tenía muchísimos prejuicios y la verdad que no estaba tan interesado en hacer. Número 4, trabajar en una warehouse. Este sin duda fue uno de los mejores trabajos que tuve acá en la ciudad. Por eso mismo le pongo puntaje 9 de 10. Es liviano, se trabaja los días de semana, se aprende muy rápido y la experiencia previa no es necesaria. Éramos un grupo de latinos muy grande y la verdad que siempre había buena onda, poníamos música, nos hacíamos chistes. También se trabajaba bajo techo, lo cual es algo recontra positivo en veranos en donde llueve mucho. Nosotros teníamos la suerte de hacer todas las semanas 40 horas. Y en ciertas fechas puntuales como Black Fridays o fin de año, donde la gente hace muchísimos regalos, nos permitían hacer horas extra y ganar más dinero. Yo era el encargado de todos los días agarrar los productos que llegaban a la warehouse y distribuirlos y asignarles una ubicación. Era algo bastante fácil, en donde andaba en la mía, no hacía falta que me digan qué tenía que hacer. Yo aprendí eso y andaba todos los días haciendo lo mismo. Algunos días también me tocaba hacer actividades de picking, packing, que es la principal actividad de la warehouse, en donde vos sos el encargado de agarrar las órdenes de compra de distintas personas que compran en esa warehouse y despacharlas hasta su domicilio. Otra actividad también que no tenía nada de experiencia previa y me enseñaron todo las chicas que trabajaban ahí. Yo tuve la suerte de tener una amiga chilena que estuvo trabajando y que me ayudó a entrar a ese lugar, y la verdad que en 1 o 2 días yo ya sabía todo lo que tenía que hacer. Un trabajo súper simple, súper liviano, en donde no tenés que tratar con clientes, no hacía falta ni siquiera hablar inglés en este lugar. Algo malo de este trabajo, que por eso mismo no le pongo un 10, es que en verano algunos días hacía mucho calor. Nosotros trabajamos en un galpón que cuando pegaba el sol se calentaba demasiado y eso la verdad que no estaba tan bueno. Lo que me dejaba tranquilo es que después del trabajo, a tan solo 45 minutos de distancia, tenía esto para disfrutar con mis amigos. Así que no se hacía tan pesado. Otra cosa positiva de este trabajo es que trabajamos los días de semana y teníamos los fines de semana libre para hacer lo que quisiéramos con nuestros amigos. En la warehouse, cuando trabajábamos 38 horas, ganábamos más o menos $1000 australianos después de impuestos. Y esas semanas en donde nos dejaban trabajar un día más, que hacíamos los sábados entre 6 a 8 horas, ganábamos más o menos $1250 después de impuestos. En esas semanas donde trabajaba 6 días, seguro me daba algún gusto o me compraba algo que realmente me encantaba o gastaba plata en algo de tecnología que también me encanta. Así que se podría decir que siempre, mientras trabajé en la warehouse, ahorraba con suerte $400 por semana. Trabajo número 5, demolición. A este le voy a poner un puntaje de 3, pero tranquilos que todavía no llegué a lo peor. Lo mejor de este trabajo claramente fue el primer día. Todo era divertido, todo era fácil, todo era entretenido. El segundo día me dolía todo. Este tipo de trabajos en la ciudad suele ser de los más fáciles de conseguir porque nadie los quiere hacer. Lo peor de este trabajo es que era muy solitario y que era bastante pesado.
Me tocó demoler paredes enteras, ponerlas en carretilla y sacarlas yo solo. Yo no estaba para nada acostumbrado a hacer trabajo de ese tipo y la verdad que al principio me costó muchísimo acostumbrarme y agarrar ritmo. Después había otro trabajo de demolición en donde desarmaba cosas de madera, lo cual era mucho más liviano y mucho más llevadero, pero la mayoría de los trabajos que hice en demolición fueron bastante pesados. Lo bueno de estos trabajos en demolición es que hay mucho en las grandes ciudades. Por lo general se trabaja de lunes a viernes, se suele pagar muy bien y algunos lugares te suelen dar muchas horas extra, que es ahí justamente donde haces la diferencia, pero al final del día es un trabajo que te deja muy cansado y lo único que querés es llegar a tu casa, cocinar algo e irte a dormir. Ganaba más o menos $1.100 australianos por 40 horas de trabajo, me permitía ahorrar más o menos unos $400, $500 por semana. Y la verdad que durante la semana no tenía muchas ganas de gastar esa plata porque no tenía energía, pero los fines de semana siempre encontrábamos algo para hacer. Número 6. Armar escritorios. Este trabajo me encantaba. Le voy a poner un puntaje de 8 solamente porque tenía una contra que era un dolor de cabeza y era mi jefe. El trabajo para mí estaba buenísimo. Eran los días de semana de 7 a 3 de la tarde. Teníamos que armar todo el tiempo escritorios o muebles o sillas. Era súper liviano. Los viernes terminábamos a la 1 de la tarde. Hacíamos siempre entre 38 y 40 horas semanales. El pago por hora estaba muy bien. Ganaba después de impuestos cerca de $1.200 por semana. Y yo todos los días a la mañana temprano recibía un mapa de cómo iba a ser la oficina y todos los materiales y las herramientas y era el encargado de dejar esa oficina impecable, armando todo lo que tenía. Muchas veces me tocó trabajar cerca de casa, así que no tenía mucho tiempo de traslado y el grupo de gente la verdad que estaba muy bien porque tenía unos compañeros chilenos con quienes hablaba todo el día. Lo peor de este lugar era el jefe, era un escocés completamente insoportable que no te dejaba tranquilo ni siquiera un segundo. Miren que nosotros éramos responsables, hacíamos siempre lo que nos pedía, pero él así y todo era un dolor de cabeza para no decir otra palabra. La verdad, este trabajo podría haber sido un 10 porque yo andaba todo el día con las herramientas, armando cosas súper tranquilos en oficinas a estrenar, escuchando música y hablando con mis amigos chilenos, pero esta persona en sí era lo peor. Es el único trabajo que tuve en Australia en donde tuve un jefe que realmente era insoportable y que hizo que este trabajo no fuera perfecto. Número 7, trabajar en el campo haciendo la fertilización y la siembra. Este es otro trabajo que le pondría 9 puntos porque la verdad fue demasiado liviano a pesar de que fueron muchísimas horas las que trabajamos por semana. Este trabajo para mí fue muy divertido, aprendí a usar muchísima maquinaria, era como que todos los días teníamos la loader, el tractor, el camión y vos elegías qué superpoder usar ese día. Elegíamos qué transformer agarrar y después teníamos 12 horas trabajando ahí arriba. Un trabajo también bastante liviano porque era simplemente manejar una máquina, es decir, estar sentado y usar los controles. No era un trabajo físico para nada, es más, muchas veces nos pasaba que hasta nos aburríamos. Teníamos podcast descargados, teníamos serie, hacíamos videollamadas, siempre tratamos de distraernos de alguna forma, pero el trabajo en sí era súper liviano. Por el único motivo que no le pongo un 10 es porque era bastante solitario y algunas veces se volvía aburrido. Otra cosa mala de este trabajo, pero que nosotros sabíamos de antemano, es que iba a ser muy intenso. Fueron 3 meses de trabajo en donde hicimos la fertilización y también la siembra y en donde trabajamos prácticamente todos los días 12 horas por día. Lo bueno de todo esto fue que mientras íbamos trabajando ya estábamos organizando las vacaciones para cuando terminemos la temporada. Y sí, eran muchas horas y eran muchos días de corrido, pero la verdad que el cansancio físico no era tanto. Todos los días terminábamos de trabajar después de 12 o algunos días incluso 14 horas y no nos sentíamos tan cansados porque estuvimos todo el día sentados en una máquina usando los controles. Este es uno de los trabajos que más me permitió ahorrar. Nos daban también alojamiento y comida gratis, así que prácticamente no teníamos ningún gasto. Al principio durante la fertilización fueron menos horas las que hicimos, pero después durante la siembra eran entre 12 y 14 horas por día. En este trabajo pudimos ahorrar un montón de dinero. La verdad que yo súper recomiendo que se metan en alguna industria que paga muy bien y que lo hagan por varios meses porque van a ver que su cuenta va a crecer muchísimo. Fuimos 5 amigos los que estuvimos trabajando juntos haciendo la siembra y la fertilización. Eso estuvo bueno porque se hizo un poco más llevadero, pero la verdad que la parte social en esos 3 meses fue escasa. Incluso si no tienen nada de experiencia en esta industria, yo les diría que busquen algún tipo de trabajo en el campo donde manejen maquinaria. Van a ver lo divertido y lo llevadero que son los días cuando estás manejando una loader que puede cargar 1 tonelada de tierra y te mandan a hacer trabajos que nunca en tu vida pensaste
pensaste que ibas a hacer. Yo trabajé con otros amigos que no estaban para nada familiarizados con el campo y la verdad que la experiencia les encantó. El salario promedio mientras estuve en el campo haciendo la siembra fue más o menos de $1.800 australianos después de impuestos. Digo promedio porque al comienzo hicimos la fertilización y hacíamos menos horas, y al final cuando estuvimos haciendo la siembra hicimos muchísimas horas por semana. Si mal no me acuerdo, algunas semanas hicimos casi 80 horas de trabajo. Durante prácticamente estos 3 meses en donde estuvimos trabajando en el campo, todo lo que ganamos fue ahorro, y obvio, una vez que terminamos de trabajar con nuestros amigos nos tomamos unas buenas vacaciones y nos fuimos a recorrer el estado de Western Australia, y durante 3 semanas no hicimos nada más que disfrutar, ver atardecer y tomar cerveza. Trabajo número 8, housekeeping en las minas. Para mi gusto, el peor de todos. Le voy a poner un 2. Ni lo que ganaba era suficiente para que siga en ese trabajo. Vamos a arrancar por lo mejor, que para mí es poco, es solamente el dinero. Aunque conozco mucha gente que está metida en esta industria hace mucho tiempo, la verdad que yo no lo aguanté para nada. Vamos con lo peor, que son muchas cosas. Primero, las actividades no me gustaban para nada. Housekeeping no es de mis actividades favoritas y hacerlo en el medio de la nada era muy aburrido. Éramos solamente 2 latinos trabajando en ese lugar, así que no teníamos un grupo de gente, un grupo de amigos en quien apoyarnos. Tercero, cuando trabajas en la mina no hay muchas cosas para hacer después de trabajar. Sí tenés un gimnasio, tenés por ahí una cancha de básquet, tenés capaz que una sala de cine, pero si querés ir a tomar un helado, querés visitar a algún amigo, tomar unos mates, no tenés nadie más que la gente que está en la misma villa. Todos esos amigos tuyos están en Perth o en las ciudades donde volaste a 1000 kilómetros de distancia. Y durante 14 días lo único que vas a hacer es trabajar 12 horas. Vamos a aclarar algo. Esto es mi opinión personal y es algo que no volvería a hacer porque la verdad es que me aburría demasiado y el trabajo se me hacía eterno. Ténganlo en cuenta porque quizás algún trabajo que a mí no me gustó o quizás algún trabajo que a mí me encantó, para ustedes va a ser completamente lo contrario. Lo bueno de este lugar claramente era el salario. Ganábamos $2.100 por semana y no teníamos ningún gasto de alojamiento y de comida, así que era todo ahorro. Lo único que teníamos que hacer nosotros era preocuparnos por encontrar un lugar donde vivir en la semana off de trabajo. El roster de trabajo era 14 días de trabajo y 7 días de descanso. Quizás este trabajo lo hubiera disfrutado un poco más si me hubiera tocado algo distinto, como por ejemplo trabajar, no sé, en el bar o trabajar en la oficina, pero haciendo housekeeping no me gustó para nada. Número 9, y ahora sí vamos con el mejor de todos los trabajos que tuve acá en Australia, y es la Solar Farm. Le voy a poner un 9 porque la verdad que me encantó este trabajo, pero tiene una partecita negativa que les voy a contar. Primero, y lo más importante, en las 2 solar que trabajé tuve un grupo de amigos gigante, y eso hace que cualquier trabajo sea llevadero. La mayoría de los trabajos que haces en una solar son livianos, a menos que haga paneling, que es una parte pesada, pero el resto son súper llevaderos. Nosotros andábamos todo el día en la nuestra con algún buggy, arreglando, cambiando o armando cosas, y mientras lleguemos al objetivo, al target, no nos iban a decir absolutamente nada. Obviamente hay algunas solar que son bastante más exigentes y que te van a estar presionando todo el tiempo para que hagas un target más alto, y hay otras solars en donde conozco mucha gente que se la pasó todo el tiempo sin trabajar o haciendo cosas muy tranquilas. Lo malo de este trabajo es que muchas veces era repetitivo y algunos días, dependiendo del clima, puede ser que no trabajemos por lluvia. Y en los lugares que vivíamos no había muchas cosas más que hacer que trabajar. Es un trabajo que me permitió ahorrar muchísimo en 4 meses y gracias a ese trabajo me pude pagar todo el mundial. Ganábamos $2.250 después de impuestos y trabajamos 60 horas por semana de lunes a sábados. No nos quedaba mucho tiempo para hacer otra cosa. El sábado de la noche por lo general estábamos muy cansados y lo único que queríamos era irnos a dormir temprano. Este es otro trabajo, igual que la siembra y trabajar en el campo, que te van a permitir ahorrar muchísimo durante un par de meses y se los recomiendo hacer porque hacen que tu cuenta bancaria se vaya para arriba. Otra cosa mala de este trabajo, que fue solamente por un par de meses, fue que hacía mucho frío. Estábamos trabajando cerca de las montañas nevadas de Australia, es decir, cerca de Thredbo, y algunos días se sentía muchísimo que llegaba el frío. Al principio de la mañana era muy complicado arrancar, se te congelaban los dedos, pero a medida que pasaba el día y empezabas a hacer actividades o a moverte, todo estaba bien. Por mi experiencia les recomendaría que si están en una ciudad, busquen trabajar en una warehouse o en algún lugar de hospitality donde haya un buen grupo de trabajo. En el caso de que busquen tener un buen salario en la ciudad, podrían trabajar en la construcción, en alguna parte que no sea la demolición, y si tienen que hacer la extensión y buscan ahorrar dinero, que se meten en una solar farm. Otro trabajo que yo les recomendaría muchísimo y que volvería a hacer sin ninguna duda es trabajar en la siembra manejando maquinaria. Si están por venir a Australia, me cuentan
decidan si van a intentar hacer alguno de los trabajos que les conté. Igual, el mejor trabajo de toda Australia no lo hice yo, se los dejo en este video para que lo vayan a ver.